Hola. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de volver aquí. Hoy vamos a hablar de aviones, pero no del buen sentido, puesto que vamos a hablar de accidentes, catástrofes, y demás. Hago este video aprovechando el tema del video anterior. Sin más dilación, empecemos. El avión es el medio de transporte más seguro del mundo, siendo más probable morir en un accidente de tren, coche, o barco. Pero a veces, se producen catástrofes que pueden terminar con la vida de cientos de personas en cuestión de segundos. Hago este video como homenaje, ya que para mí, es mejor no dejar estos accidentes en el olvido. Los 6 peores accidentes de la historia. ¿Por qué 6? Pues porque puedo. Además ese número me gusta. Número 6. Vuelo 163 de Saudí. El vuelo 163 de Saudía fue un vuelo programado entre Karachi y Jeddah, con escala en Riad, llevado a cabo el 19 de agosto de 1980. El avión se incendió en el antiguo aeropuerto de Riad tras haber aterrizado. El fuego acabó con la vida de los 301 ocupantes de la aeronave. Toda la primera parte del vuelo desde Karachi a Riad se desarrolla con toda normalidad. A las 6:08 de la tarde, 6 minutos después del despegue, una alarma suena en la cabina indicando incendio en las bodegas de carga. Es en esta parte en la que comienza una serie de confusiones entre los pilotos. Los pilotos tardan 4 minutos en volver al aeropuerto. Una vez en la pista con el avión detenido, las unidades de rescate estaban dispuestas a iniciar la labor de sacar a los pasajeros. Pero el avión estaba muy lejos, y la orden de evacuación no se dio al instante. Cuando los bomberos pudieron entrar ya era demasiado tarde. Los 287 pasajeros, los 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación ya habían muerto. Una de las primeras especulaciones fue que el fuego se originó en la cabina de pasajeros, cuando un pasajero usó su propia estufa de butano para calentar agua para hacer té. Esta es una de la cual no se sabe con certeza lo que pasó, pero lo anterior dicho es la teoría más acertada. Número 5. Vuelo 191 de American Airlines. Muertes: 273. El vuelo 191 de American Airlines del 25 de mayo de 1979 era un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El avión se estrelló a los 23 segundos del despegue en un hangar, justo antes de llegar a un parque de remolques, matando a sus 271 ocupantes y 2 personas en tierra, siendo el mayor accidente aéreo individual en los Estados Unidos de América. El último mantenimiento del avión, cuyo fue 8 semanas antes, dañó los anclajes que mantenían el motor sujeta al ala, debido a que el personal de American Airlines había modificado el procedimiento de desmontar los motores. Mientras que el avión despegaba, el anclaje dañado se rompió, causando que el motor se desprendiera y arrancara gran parte del ala, causando un corte del sistema hidráulico de ese lado, haciendo imposible controlar el ala izquierda. Los pilotos no sabían nada, así que despegaron normalmente. Pero el ala dañada se estancó, haciendo que el avión se escorara bruscamente a la derecha, seguido de caer en picado directo a un hangar al final de la pista, chocando irremediablemente, acabando con la vida de todos a bordo. Los escombros cayeron en un aparcamiento de caravanas, matando a otros 2 más. Número 4. Vuelo 981 de Turkish Airlines. Muertes: 346. El vuelo 981 de Turkish Airlines fue un vuelo regular entre París y Londres, que terminó en desastre el 3 de marzo de 1974. El accidente del vuelo 981 fue el desastre aéreo más mortífero de todos los tiempos, antes del accidente de los rodeos de 1977. El accidente se debió a la mala cerradura del sistema de carga de enganche, lo que permitió que la puerta del compartimiento de carga se abriera en pleno vuelo. La descompresión resultante de la bodega provocó el colapso de la puerta. Los cables más importantes de la aeronave se rompieron en pleno vuelo, lo cual dejó a los pilotos sin control alguno sobre el avión. Los problemas en la aeronave se habían encontrado, pero no se corrigieron en el TC-HAF, ni en muchos otros aviones DC-10-10. Las reputaciones de McDonnell Douglas y la del DC-10 fueron dañadas irreparablemente. Número 3. Vuelo 123 de Japan Airlines. Muertes: 520. Supervivientes: 4. El vuelo 123 de Japan Airlines fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, y el Aeropuerto Internacional de Osaka, en Itami-Hyogo.
El 12 de agosto de 1985 el Boeing 747 señor que cubría esa ruta, colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Takamagahara a 100 kilómetros de Tokio, debido a una descompresión. El vuelo despegó a las 6:12. Tenía planeado volar hacia la bahía de Tokio en línea recta para después enfilarse en un giro a la derecha y alinearse con el aeropuerto de destino, sin embargo eso no ocurrió y una vez transcurridos los primeros 12 minutos, mientras la aeronave alcanzaba su altitud de crucero sobre la bahía Sagami, el mamparo de presión trasero falló. Como consecuencia del fallo se perdió el estabilizador vertical y otras partes del avión que cayeron al mar, despresurizando la cabina y dañando severamente las 4 líneas hidráulicas de la aeronave. Dándose cuenta del impacto fatal, los pilotos sintonizaron su transmisor receptor en una banda de frecuencia exclusiva para señales de emergencia, dirigiéndose a Tokio. En ese intervalo el capitán de la aeronave sufrió una serie de extrañas parálisis y el resto de la tripulación también tuvo un poco de su juicio nublado debido a la hipoxia que estaban experimentando. En ese momento hubo silencio total, el cual no se determina si es por la pérdida de la consciencia y el juicio de los pilotos que ya estaban en una aeronave sin control en una zona de altitud donde se necesita oxígeno en bombonas individuales, como estaba ya pasando en el compartimento de pasajeros. Con la pérdida de control total de las superficies estabilizadoras el avión comenzó a oscilar elevándose y descendiendo en lo que es conocido como un ciclo fugoide, terminó estrellándose en el monte Takamagahara a 100 kilómetros de Tokio, a las 6:56 de la tarde. Este es el segundo accidente más grave de la historia. Número 2. Vuelo 587 de American Airlines. Muertes: 265, incluyendo 5 personas en tierra. El vuelo 587 de American Airlines fue un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, República Dominicana. El 12 de noviembre de 2001 el avión se estrelló en el área de Cairns a 1 minuto de despegar del aeropuerto JFK, matando a sus 260 ocupantes y a 5 personas más en tierra, siendo el segundo peor accidente en la historia de Estados Unidos, solo superado por el vuelo 191 de American Airlines. A las 9:11 el vuelo 587 estaba en el punto de espera de la pista para despegar, antes que ellos despegaba un Boeing 747 de Japan Airlines. 30 segundos después del despegue del avión japonés, le advirtieron al vuelo 587 de que sufriría una turbulencia de estela, ya que el B-747 estaría a 8 kilómetros de distancia del vuelo 587 cuando este se fuera al aire. A las 9:14 el vuelo 587 despegó, a los controles del avión estaba el copiloto, First Officer, Sten Moline, y al control de las comunicaciones estaba el comandante, Captain, Ed States. A las 9:15 el vuelo 587 se encuentra con la turbulencia dejada por el B-747 japonés y, como le habían enseñado en su entrenamiento, Moline comenzó a presionar a los pedales que controlan el timón direccional del avión para salir de la turbulencia, pero al quinto movimiento al lado derecho se oye una explosión y se desprende el empenaje vertical de la cola y el avión empezó a perder el control y se estrella en una zona llamada Rockaway de Long Island, en uno de los distritos de Nueva York llamado Queens. Mueren los 260 ocupantes de la 305 más en tierra. La causa del accidente es que el copiloto Sten Moline fue entrenado para presionar agresivamente el timón direccional de un lado a otro en caso de turbulencia de estela grave, pero sin saber la sensibilidad de los pedales del Airbus A300, se destrozó y separó todo el estabilizador vertical de la 300. Después de este accidente se modificó el manual de entrenamiento para que ningún piloto sobrecargue los pedales sensibles de la 300 otra vez. Número 1. Accidente de los rodeos. Muertes: 583. Supervivientes: 61. Se conoce como accidente de los rodeos al choque entre dos aviones Boeing 747 que se produjo el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, hoy llamado Tenerife Norte, en el norte de la isla española de Tenerife, en el que murieron 583 personas.
Es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Los aviones siniestrados fueron el KLM 4805, que volaba desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, Países Bajos, en dirección al cercano aeropuerto de Gran Canaria, y el Pan Am 1736, que volaba desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, hacia el aeropuerto de Gran Canaria. Después de un atentado terrorista en el aeropuerto de Gran Canaria, muchos aviones fueron desviados al aeropuerto de Tenerife. En aquel entonces, los rodeos era aún demasiado pequeño para absorber fácilmente una congestión semejante. Sus instalaciones eran muy limitadas. Tenía una sola pista de despegue y sus controladores no estaban acostumbrados a tantos aviones, mucho menos juntos, y era domingo, por lo que solo había 2 de turno. No poseían radar de tierra y las luces de la pista estaban estropeadas. Cuando el aeropuerto de Gran Canaria fue reabierto, todos los vuelos desviados se prepararon para despegar. Entre ellos el KLM y el Pan Am. El personal de vuelo del Pan Am 1736 procedió a pedir permiso para el despegue hacia allí, pero se vio forzado a esperar debido a que el KLM 4805 había pedido permiso para repostar y bloqueaba la salida a la pista de aterrizaje. Justo al finalizar, se recibió notificación de que la policía había cerrado el aeropuerto de vuelta. Los 747 fueron obligados a esperar otras 2 horas. A las 4:56 de la tarde, el piloto del vuelo de KLM recibió permiso para encender sus motores y desplazarse por la pista principal y ordenó que continuase por la pista principal sin desviarse, y que al final de ella hiciera un giro de centésimo octogésimo, backtrack, y esperara a la confirmación del despegue de la ruta. 3 minutos después, el PA 1736 recibió instrucciones para desplazarse por la pista de despegue, abandonarla al llegar a la tercera salida a su izquierda y confirmar su salida una vez completada la maniobra. Pero el PA se pasó de la tercera salida, por mala visibilidad debido a niebla que se había acumulado, y continuó hacia la cuarta. Ya con el avión completado el giro, el comandante del KLM subió motores, y su copiloto le advirtió de que aún no tenían autorización para despegar. Una serie de confusiones entre la torre de control y el KLM hizo que no se hiciera claro de que la pista no estaba despejada para despegar. El comandante, sin un permiso de despegue, arrancó motores y empezó a rodar en la pista. Pero el Pan Am seguía en la pista, a punto de salir. El impacto se produjo unos 13 segundos después, a las 17:06:50 UTC, tras lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los 2 aviones. Pero a pesar de haber intentado acelerar para salir de la pista, el choque era ya inevitable. Debido al combustible, el KLM no fue capaz de elevarse rápidamente y los motores del KLM chocaron contra el Pan Am. El KLM cayó al suelo y se deslizó por la pista hasta detenerse y quemarse, matando a las 248 personas a bordo. Así como a 335 de las 396 personas a bordo del Pan Am. Después del accidente, la comunicación de las torres de control se volvió más estandarizada, evitando más confusiones. Bueno, creo que ya es demasiada tragedia por hoy, porque yo ya estoy a punto de llorar. Pero antes de irme, quiero que comenten cuál de todos estos accidentes aéreos les parece peor, y cuál quieren que replique en mi siguiente animación, porque la verdad es que todos son bastante útiles. Y eso es todo, espero que les haya gustado. No olviden comentar qué les ha parecido. Gracias, thank you, arigato.